Hola a todos nuestros amigos de Gestión Deportiva PUC. Nos encontramos en este ciclo de entrevistas a expertos en la gestión pública del deporte peruano. Y el día de hoy tenemos el agrado de conversar con Saúl Barrera, quien tiene una amplia experiencia en el sector deportivo. Saúl es magíster en gestión pública por ESAN y asimismo abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector deportivo. Ha sido presidente y secretario general del IPD, vicepresidente del Consejo Sudamericano del Deporte, integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y comité para temas deportivos del Proyecto Legado 2019. Secretario técnico del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y adicionalmente docente universitario. Saúl, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y de compartir con toda la comunidad de gestión deportiva, tu experiencia en el deporte y particularmente en el deporte peruano, ¿no? Así que primero agradecerte, Saúl. No, al contrario, agradecer a ustedes, Jesús, por la invitación y por la posibilidad de compartir algunas ideas o algunas reflexiones que se ha ido desarrollando en este tema que hemos tenido vinculados al deporte en el Perú. Quisiera comenzar, Saúl, preguntándote cómo comienza tu relación con el deporte y en el aspecto de trabajar en el sector deportivo. Bueno, mi vinculación con el deporte básicamente se da cuando ingreso a trabajar al Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Esto se da en el año 2011. Yo ya venía de trabajar en la gestión pública, básicamente en el sector economía. Antes de entrar al IPD, yo era el coordinador general del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal, que era un programa a nivel nacional que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y que en ese momento tenía un presupuesto más o menos o manejaba un presupuesto más o menos de 1.200 millones de soles, ¿no? Que era una transferencia condicional a los gobiernos locales. Salí de ahí para entrar justamente a trabajar al IPD, sobre todo para apoyar en lo que se refiere a la gestión pública, ¿no? En la institución. Y ingreso como asesor de la Secretaría General en el mes de septiembre de 2011, pero al siguiente mes ya asumí lo que era la Secretaría General del IPD, ¿no? Y estuve ahí como secretario general hasta el año 2015, pero antes, en diciembre de 2014, también me encargaron la presidencia del IPD, ¿no? Cargo que después ya fui designado formalmente como titular y que desempeñé hasta diciembre del año 2016. Y en ese lapso, bueno, asumí también otras responsabilidades vinculadas al tema del deporte, como coordinar la organización, por ejemplo, recordarás el primer Rally Dakar que se hizo en el país, que fue la primera vez que lo Bastante organizamos, mediático. ¿no? Y fue muy agobiante, muy estresante, porque recuerdo perfectamente, fue una de las primeras cosas que me comentaron, por ejemplo, cuando asumí la Secretaría General del IPD. Ahora, la Secretaría General del IPD es como la gerencia general del IPD, ¿no? En el IPD tiene una estructura donde tiene un consejo directivo que viene a ser como una especie de directorio integrado por el presidente del IPD y por representantes de varios ministerios, Interior, Salud, Defensa, por representante del Comité Olímpico Peruano, del CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, y en ese directorio no se toman las decisiones, digamos, de la institución, que luego tiene que recoger el gerente general y ejecutarlas, ¿no? En coordinación con las demás áreas funcionales de la entidad. Y una de las cosas primeras que yo veo cuando asumo la Secretaría General del IPD es que me informan que el país tenía que organizar el Rally Dakar. Era el mes de octubre del año 2011. Sin embargo, justo habían venido unos franceses de la empresa ASO, que son los dueños del rally, para preguntar un poco sobre los avances del Rally Dakar. Y la verdad en ese momento nos agarró a todos un poco por sorpresa porque era algo sobre lo cual se había avanzado muy poco, por decir casi nada. Ni siquiera se había separado presupuesto para dicha actividad y este rally ya empezaba en el mes de diciembre. En el mes de diciembre ya teníamos que tener listos, por ejemplo, acá en el Perú, campamentos en el desierto de Ica, en Arequipa, en Tacna, ¿no? 3 campamentos que además debían cumplir con unos estándares, ¿no? Y unas Claro. características técnicas nada fáciles, bastante complejas, con especificaciones. Ese día me pusieron sobre el escritorio eh, anillados, Los ¿no? De manuales, ¿no? especificaciones técnicas que se había que cumplir para cada caso, donde había que tener ríos higiénicos, dormitorios, comedores y una serie de características.
y ni siquiera en ese momento se contaba con presupuesto para armar todo eso, ¿no? Fue un reto bastante complicado, pero se armó un equipo de trabajo y tuvimos que trabajar fuertemente entre octubre para tener todo listo en diciembre, ¿no? Se logró el objetivo, ¿no? El rally salió, se desarrolló sin mayores inconvenientes. Y bueno, se tuvo la confianza luego de los franceses para proponernos desarrollar un segundo rally el siguiente año, ¿no? Pero fue, como podríamos decir, un bautismo bastante atosigante, ¿no? Me gustaría, Saúl, ya partiendo de esa experiencia que nos cuenten, y como te adelanté hace un momento, muchas personas relacionadas al sector deportivo no sabemos a detalle qué hace la Secretaría General del IPD. Adelantaste el Consejo Directivo como un directorio, ¿no? Ujú. de una empresa que toma las decisiones de estrategia más globales y posteriormente las ejecuta otra área o pasa a otras personas, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentes a grandes rasgos las funciones de la Secretaría General. Sí, es un poco lo que señalas, el Consejo Directivo del IPD, que es la máxima instancia decisoria de la institución, funciona prácticamente como un directorio, ¿no? Con representantes de varios ministerios y el presidente del IPD, y ahí se abordan, ¿no? Por ejemplo, es el Consejo Directivo del IPD finalmente quien aprueba el proyecto de presupuesto que va a enviar el IPD al Ministerio de Economía y Finanzas para que lo presente al Congreso. Ahí es donde se decide cuánto se va a destinar a alta competencia, cuánto a la masificación, ¿no? Es el que aprueba el plan estratégico de la entidad, ¿no? Luego el presidente del IPD lo que hace es formalizar las decisiones, ¿no? Que se toma en conjunto. Eh, el reconocimiento, por ejemplo, de las federaciones deportivas, de sus juntas directivas, la aprobación de los estatutos de las federaciones, todo pasa por el Consejo Directivo. Es decir, las grandes decisiones del IPD lo toma su Consejo Directivo. Y luego viene la figura, antes era el secretario general, pero hoy le han cambiado de denominación, ahora se llama gerente general. Y es el secretario general o gerente general el encargado de ejecutar esas decisiones, y como por ejemplo la ejecución del presupuesto, la ejecución del plan estratégico, la ejecución de los planes operativos anuales, ¿no? Porque el plan estratégico tiene una mirada más o menos de 3, 4 años y para cada año se elabora un plan operativo anual, ¿no? Entonces, y el gran responsable de coordinar con todas las gerencias, con todas las direcciones, es el gerente general antes del secretario general, para que todo esto camine y vaya de la mano y se pueda conseguir las metas y los objetivos que justamente se han planteado. El gerente general pensaría que es una revisión porque quien hace la ejecución más, no sé si en campo o más directa, es la dirección, ¿no? La dirección dependiendo del proyecto o cómo es esa figura. El gerente general es, después del presidente del IPD, digamos, es el segundo órgano ejecutivo más importante de la entidad, ¿no? Porque de él depende básicamente toda la marcha administrativa de la entidad. Para algunas cosas sí necesita que el titular de la entidad, que es del IPD, firme, ¿no? Formalice alguna acción, pero sobre sus hombros del gerente general o del secretario general antes es básicamente lleva la conducción de la entidad, ¿no? Y tiene que ser una persona que coordine mucho, ¿no? Que ejerza bastantes liderazgos, ¿no? Para lograr justamente que todas las áreas, ¿no? Puedan estar encaminadas en los objetivos que se están buscando, ¿no? Tiene que ser bastante persuasivo, motivador, mucha inteligencia emocional, porque a veces, siempre como ocurre con todos los equipos humanos, ¿no? Hay diferencias, hay roces, entonces tiene que ser el gran componedor, ¿no? Para limar asperezas y empujar a todos en una misma orientación, ¿no? Entiendo que también es el nexo con el consejo directivo en el sentido de que las direcciones, al presentar los presupuestos, al presentar las iniciativas operativas, porque hay actividades que ya están presupuestadas en el año, pero también hay actividades medianamente coyunturales, y que él es entre el filtro y a la vez, si él cree en el proyecto, el que va a empujar un poco hacia el consejo directivo la propuesta y, entre comillas, llevarla, ¿no? O filtrarla, ¿no? De repente el prefiltro de, ¿sabes qué? Esto creo que no es el mejor momento. Sí, definitivamente él es el que da la cara ante el consejo directivo sobre las acciones que se vienen desarrollando. Si algo sale mal, si algo falla, finalmente quien va a tener que responder. Vamos a guardar ahí la última pregunta. Ujú.
Sí, veo el panel. Sí, lo van a cortar. Ya, esto avisan. Si estamos en la del el gerente general, entiendo que ¿cada cuánto son las reuniones del consejo directivo? Pueden variar, pero regularmente son 2 veces al mes, ¿no? Digamos, es lo regular, Mm, lo regular. A veces se convoca una vez al mes. Eso también depende de cada presidente del IPD, ¿no? Entonces, porque a veces el presidente es un poco como, eh, por ejemplo, eso también parte del desconocimiento, ¿no? Hay veces que han ingresado presidente del IPD que antes previamente no han tenido experiencia de trabajar con directorios o con consejos directivos, ¿no? O no han participado de estos órganos colegiados, ¿no? Entonces saben muy poco de la mecánica, el funcionamiento y a veces piensan que ellos solos son los que van a conducir la entidad, ¿no? Y dicen, no, pero ¿para qué lo necesito? ¿Cómo que para qué lo necesitas? Ellos son los que te van a aprobar lo que cosas, aprueban ¿no? o... Sí. Ahora, por otro lado, también he visto en la experiencia, yo formo parte, digamos, de varios directorios, varios consejos directivos, que a veces se designan a representantes que no tienen el menor interés y van, no preguntan nada, solamente van, firman sí, sí y listo y se acabó. Pero también hay muy poco aporte, ¿no? Eso también se da. Que yo entiendo que justo en los meses de aprobación de presupuestos, donde las direcciones, que son básicamente algunos de los órganos, me parecen los de línea, que llevan sus planificaciones, llevan los presupuestos del año, con el gerente firman y después en el año ya son peticiones o cosas puntuales de quiero hacer este Claro, las proyecto, ¿no? modificaciones, ¿no? Que se pueden dar. Aprovecha que va a haber directorio y lleva esta acción que quieres realizar o este proyecto. Este, sí, pero en ese caso, en la aprobación, este es un poco ya por el marco normativo presupuestal que tenemos. Por ejemplo, si bien el Consejo Directivo aprueba el presupuesto, parece medio raro, ¿ya? Pero si bien el Consejo Directivo aprueba el presupuesto, para las modificaciones ya no necesitas el Consejo Directivo. Eso lo puede hacer el presidente del IPD, directamente como titular de la entidad, ¿no? Entonces, ¿Hasta algún monto, porcentaje o...? no, Ah, no, ya, sí. Entonces, esa es una, digamos, ya un debilidad que hay, mecanismo, ¿no? ¿no? Ahora, claro, si tú eh, eres integrante del Consejo Directivo y tienes interés en un tema puntual, como si dices, puedes constantemente estar preguntando, diciendo por qué, que te expliquen cuáles son las razones, por qué cambiaron el presupuesto, si yo aprobé esto y por qué no se ha hecho esto y todo lo demás. Y de hecho que un presidente del IPD pues tendría que explicar las razones, ¿no? Pero legalmente hablando lo puede hacer. Ok, Legalmente. ok. Porque en el sistema presupuestario peruano, ¿no? Los únicos responsables de ejecución presupuestal, ¿no? Es el presidente y el jefe de presupuesto. Ahí el Consejo Directivo sí no tiene responsabilidad. Ahora, para todo, o sea, si se mete en la pata, quien responde es el titular y el jefe de presupuesto. El Consejo Directivo no. Ok, ok. No quiero adelantarme del... ¿Volvemos? Ya, voy a preguntarlo porque era para que corten. Saúl, en línea lo que comentábamos de tu experiencia en el IPD, tanto en la Secretaría General, Gerencia General y la Presidencia, me gustaría que nos cuentes cuál es, en resumen, la función de un secretario general en el IPD. Sí, el gerente general básicamente cumple una función ejecutiva, ¿no? Y debe tratar de justamente desarrollar, ¿no? Que se cumplan los acuerdos que hayan adoptado el directorio o el consejo directivo del IPD, ¿no? Y para eso coordina con todas las áreas, ¿no? Con todos los órganos y direcciones del IPD, ¿no? Si ya el consejo directivo aprobó el plan operativo de un año en particular, el responsable de hacer que se cumpla con ese plan operativo es el gerente general. Y el gerente general, por ejemplo, tiene también que, de alguna manera, rendir cuenta ante el consejo directivo del cumplimiento de ese plan. Y si no se está cumpliendo, cuáles son las razones por las cuales no se avanza en su ejecución, ¿no? O si hay la necesidad incluso de tener que modificarlo, también plantear una modificación y sustentar el porqué de la variación. Tendríamos como un administrador general del IPD, ¿no? Me Sí, comentabas que ahora es la gerencia general, ¿no? sí, sí, sí. Es básicamente el administrador general, ¿no? El responsable, digamos, administrativo, operativo, si se quiere, ¿no? De la marcha de la institución. Y
ese es la Secretaría General y la Gerencia General creo que es un rol menos, digamos que más, le diría backstage, está utilizando una palabra en inglés, pero es un poco el detrás de cámaras, ¿no? Ahora que me gustaría que nos comentes sobre la presidencia del IPD, que es una figura más visible, ¿no? Más visible que todos, digamos que las designaciones, los cambios, etcétera, son más visibles. Me gustaría que nos cuentes cuáles serían las funciones del presidente del IPD. Claro, el presidente del IPD en realidad representa la institución, no cumple siempre labores protocolares, formales, de dirección, ¿no?, de la institución, para todos los efectos, ¿no? Tanto para el tema netamente deportivo, como también, por ejemplo, de los distintos sistemas administrativos que existen en el sector público, ¿no? Tenemos un sistema, por ejemplo, presupuestal, ¿no? Y bajo las normas presupuestales, los responsables, los que responden por el manejo de recursos, es el titular de la entidad, que en este caso es el presidente del IPD, y el jefe de la Oficina de Planificación del Presupuesto. Ellos son los dos únicos que van a responder respecto a la ejecución de los recursos, en última instancia. El presidente del IPD, por otro lado, también cumple, digamos, ese rol protocolar de dirigir, digamos, la conducción de la entidad, ¿no? Tanto, y la representa tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Por ejemplo, el Perú es parte del Consejo Sudamericano del Deporte, del Consejo Americano del Deporte, ¿no?, que abarca a toda América, y del Consejo Iberoamericano del Deporte, que abarca no solamente a América, sino parte de los países de la península ibérica. Y en todos ellos quien representa, ¿no?, a la institución y al país ante esas instancias, por ejemplo, es el presidente del IPD, ¿no? Y él es el que finalmente, de alguna manera, formaliza, ¿no?, todos los acuerdos que son adoptados por el Consejo Directivo, ¿no? Y dispone su cumplimiento, ¿no? Y también tiene la responsabilidad de hacer seguimiento de esas decisiones, ¿no?, pidiéndole cuentas o supervisando la labor que hace el gerente general, ¿no? ¿El presidente del IPD designa o qué cargos tiene a su discreción? ¿La Eh, designación de qué cargos tiene a su discreción? en principio, de todos los cargos en el IPD, pero el IPD pensando como organización o como una entidad pública, ¿no? Porque dentro del IPD hay algunas instancias colegiadas que tienen un grado de autonomía, ¿no?, y donde el presidente del IPD ni los designa ni puede intervenir en el ámbito de sus competencias, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, ¿no?, que muchos dicen es el Consejo del IPD, pero el presidente no los designa, ¿no? Ellos son elegidos de acuerdo a algunas disposiciones de la ley, a veces por las federaciones deportivas, por las universidades, por el colegio de abogados, y tienen absoluta autonomía para impartir justicia deportiva, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el presidente del IPD poco o nada tiene que ver, ¿no? Después, en el año, ya no recuerdo muy bien si fue 2014, me parece, por una ley se crea la Dirección de Seguridad Deportiva, justamente a raíz del lamentable accidente, o no accidente, sino desgracia que pasó con este chico Yarse, ¿no?, en un clásico disputado, y se creó la Dirección de Seguridad Deportiva. Y para ese puesto, solamente para ese puesto, digamos, de todas las direcciones del IPD, que tiene varias direcciones, tiene 4 adicionales, la ley estableció que quien designa al director de seguridad deportiva no es el presidente del IPD, sino es el consejo directivo del IPD. Es decir, más obedece a una decisión colegiada, sí, antes que individual, ¿no? Vemos que las otras posiciones sí son decisión del presidente del IPD. Sí, como debería de ser, porque en realidad son cargos de confianza, ¿no? Y cuando va un titular de una entidad, me parece que lo legítimo, ¿no?, es que convoque a profesionales que cumplan con los perfiles requeridos en el puesto y que con el cual también pueda conocerlos, tener un grado de vinculación para poder conducir su gestión, ¿no? Te lo pregunto, a raíz de lo que comentas, entiendo que el titular del IPD, en este caso el presidente, es el que asume la responsabilidad de cómo va a funcionar el IPD en su mandato, ¿no? No necesariamente operativo, porque van a estar las direcciones y las áreas correspondientes que ejecutan, pero
por lo que entendí, es una responsabilidad de lo que va a suceder en el IPD. Y adicionalmente, y pregunto porque hay una parte operativa y el IPD, y ya comenzamos adelantándote con el gran trabajo que hiciste en la generación de la política del deporte y tener un norte a mediano plazo en el sentido de que las áreas tengan una idea de cuál es su función y puedan seguir un norte de trabajo, mientras que en algunos casos el IPD, o mejor dicho, los presidentes van cambiando hemos tenido año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, hay digamos que, acción del presidente de 1 o 2 años, pero a la vez tienes las direcciones que podrían o no quedarse o mantener funciones, digamos que las mismas funciones en el tiempo, ¿no? Y ahí quería preguntarte, Saúl, y en base a tu experiencia, ¿cómo ves esta gestión de la presidencia o de un IPD cuáles crees que son las principales funciones del mediano y largo plazo, ¿no? Y las del corto, del día a día o del año a año del IPD? Sí, aquí quizás se me había olvidado olvidar un tema importante, ¿no? Porque hasta ahorita un poco hemos estado conversando del IPD, ¿no? Pero el IPD forma parte de un sistema, es decir, es parte de un todo, que es el Sistema Deportivo Nacional, donde el IPD no es el único actor, sino donde hay un conjunto de actores, ¿no?, que deben impulsar en forma conjunta y liderados por el IPD el desarrollo del Sistema Deportivo Nacional. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Como ha ocurrido en muchos sectores, ¿no?, casi por inercia, ¿no?, durante la década de los 80, 90 y en la primera década de 2010, ¿no?, del presente siglo, se venía quizás trabajando como siempre se hacía, ¿no? Esta clásica frase, ¿por qué lo haces? Porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y que obedecía a un modelo de gestión del deporte peruano que existía en los 70, ¿no?, donde teníamos no un IPD, sino teníamos a INREC, ¿no? ¿Qué era el INREC? Era el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y del Deporte en el Perú. Ese es el antecedente del IPD. Y esta entidad era una entidad altamente centralizada, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando digo que era altamente centralizada? En que era la entidad que le correspondía hacer todo, ¿no?, desde la masificación hasta la alta competencia. El INRED era responsable de todo. Es decir, en el papel, en la ley, el INRED era una entidad inmensa que tenía sus brazos que alcanzaba hasta el territorio o el distrito más lejano del país, ¿no? Toda la responsabilidad de INRED para hacer hasta un campeonato de menor envergadura, el responsable del INRED. Si el Perú debía hacer un campeonato sudamericano de atletismo, el responsable del INRED. Si cualquier cosa, el INRED. Entonces, el IPD, cuando se crea el IPD en el año 81, con el segundo gobierno de Belaúnde, básicamente lo que hace es cambiarle el nombre. Ya no te vas a llamar INRED, ahora te vas a llamar IPD. ¿Por qué? Porque incluso INRED tenía la responsabilidad de la educación física en el país. No era el Ministerio de Educación, sino era el INRED. Y es más, el INRED abarcaba 2 tipos de educación física. La educación física formal, que era la que se impartía en las escuelas, y la denominada educación física social, que era dirigida a la comunidad, ¿no? Y también en el ámbito recreativo y también en el ámbito deportivo. Entonces, cuando se cambia de nombre y se le pone IPD, se le dice ya no vas a ver educación física, eso sí lo asume el Ministerio de Educación nuevamente, y te vas a quedar con la recreación y con el deporte. Pero ya no vas a ser solamente tú, sino que además acá va a entrar un nuevo actor, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales van a comenzar también a desarrollar acciones. Pero no solamente eso, sino que ahora las federaciones deportivas ya no van a depender tanto de ti, porque antes el INRED designaba a los presidentes de las federaciones, ¿no?, y tenía un control de las federaciones. Ahora, sobre todo en la década de los 90, con toda esta también idea de descentralizar el Estado, reducción del Estado y todo lo demás,
Entonces que las federaciones, ¿no?, pasen al ámbito privado, ¿no?, ahora sí, con mucha mayor fuerza con el tema asociaciones, que sus bases elijan a sus presidentes y todo lo demás. Entonces comienzan a surgir más actores y las universidades, ¿no? Y en fin, pasan los años, surgen también los gobiernos regionales, se crea la CONAC, en la década de 70 no había CONAC, por ejemplo, la Comisión Nacional de Dopaje no existía, y antes de eso tampoco existía el Consejo Superior de Honores del Deporte, en fin, no era un sistema, sino era INREC quien se hacía cargo de todo. Después surgió un sistema, pero ese sistema, si bien en el marco normativo fue cambiando, ¿no?, radicalmente, en los hechos no sucedía eso. Yo tengo una anécdota, en el año 2012, 2013, cuando viajaba por las distintas regiones del país, los alcaldes me reclamaban, ¿no?, y me decían, ¿usted es presidente del IPD? O en algún momento secretario general del IPD, pero le reclamo a usted porque no viene a promover el deporte en mi distrito. Y yo le decía, después lo escuchaba, ¿no?, después conversaba y decía, pero señor alcalde, la responsabilidad de la promoción del deporte en su distrito no es del IPD, es suya. Eso está establecido en la ley del deporte y está establecido en la ley orgánica de municipalidades. Y al alcalde parece que primera vez en su vida, ¿no?, escuchaba eso, pero todos seguían asumiendo que el IPD le correspondía hacer todo ello. Y por otro lado, el propio IPD asumía que esa era su responsabilidad, que nuevamente, que la ley se había congelado en los 70 y no había cambiado, y que seguía siendo INREC. Entonces, para cambiar todo eso, entonces el IPD ahí, primero tenía que convencerse a sí mismo, ¿no?, de que su rol había cambiado, ¿no?, y asumir un nuevo rol. El ejemplo más palpable, y que incluso hoy día todavía vemos, es el tema de las academias deportivas que promueve el IPD todos los años, compitiendo con la oferta que dan los gobiernos locales y que dan las academias deportivas y todo lo demás. El IPD, por ejemplo, no debería impulsar ese tipo de actividades o acciones, ¿no? Yo cuando esto lo comenzaba a decir en el año 2011, 2012, todo el mundo me miraba como un ser extraño y decía, Saúl, ¿cómo se te ocurre? Si esa es la razón de ser el IPD. Yo le decía, busquemos en la ley y dime en qué parte textualmente dice que el IPD tiene que ser operativo. Dice promover, ¿no? Así es, dice facilitar. promover como ente rector. Un ente rector, su rol justamente es dar lineamiento, una orientación general. No es ser obrero y a la vez ser el planificador, ¿no? Entonces estás ahí algo medio esquizofrénico que se venía dando entonces la institución, y por eso se necesitaba darle una nueva orientación. Y para eso necesitabas generar, ¿no?, una reflexión, ¿no?, una discusión y generar instrumentos, ¿no? Y parte de eso justamente era lo que se buscaba con el tema de la política, ¿no? Mira, qué interesante lo que mencionabas, y esto lo hemos conversado varias veces en el salón, con profesionales, etcétera, como ejemplo la Academia del IPD, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, no que no sea operativa al 100%, pero desde mi punto de vista debe ser la academia referente para, metodológicamente, organizacionalmente, donde los gobiernos regionales y hasta los privados podrían mirar para reproducir, ¿no? Que tal vez no sea masiva, pero que sí tenga un manual, que tenga una operatividad que los demás entidades puedan reproducir, ¿no? Mira, sobre ese punto te comento, en el año 2014 desarrollamos manuales, donde le decíamos a las municipalidades, primero había toda una planificación porque nos interesaba que las municipalidades asumieran sus roles. Entonces, ¿cómo es la manera de hacerlo? Hay que promover la creación, ¿no?, de escuelas deportivas municipales, que no fue creación de mi gestión, eso estaba en la ley, y estaba en la ley de hace 15 años atrás, solamente que nadie lo aplicaba. Entonces, comenzamos a darle varios pasos para que creen escuelas deportivas municipales, y luego desarrollábamos, decíamos, por ejemplo, en tu escuela deportiva municipal, no sé, de karate, ya, el primer día de clase, ¿qué se tiene que hacer?, ¿no?, metodológicamente hablando. El segundo día de clase, el tercer día de clase, el cuarto, las 40 clases, ¿no?, tenías un manual. En tema de vóley, lo mismo, tenías un manual para tu escuela deportiva municipal de vóley. En la primera clase se desarrollaron varios manuales, pero para esto previamente ya habíamos trabajado la parte organizativa, ¿no? En el 2016, a diciembre, ¿no?, existían en el país 1.600 escuelas deportivas municipales, ¿no?, en todo el país. Y la idea, la proyección es que estas escuelas
más o menos puedan incrementar en un número de 5.000, ¿no? En el lapso de 3 años, ¿no? De 1.600 a 5.000. Sí, porque realmente una municipalidad podía tener 4 o 5 escuelas deportivas porque era por deporte. Porque después sobre eso, primero la idea era generar escuelas deportivas. Y después, cuando eso esté avanzando, generar un sistema de competición entre las escuelas, a nivel distrital, provincial, ¿no? Regional y a nivel nacional. Porque, paréntesis, infraestructura hay. Mal que bien, las municipalidades cuentan con infraestructura. Sí, el gran mito que muchas veces nos hemos creído es que el Estado no invierte en deporte y que no existe infraestructura deportiva, ¿no? Eso es totalmente errado. Los datos, las cifras, la evidencia demuestran lo contrario. Lo que sucede es que no gastamos eficientemente. Lo que siempre digo, en tema de infraestructura deportiva, además, ni siquiera tenemos una idea de la brecha que hay que cerrar, ¿no? El país, como país, sabemos muy bien cuál es la brecha que hay que cerrar en agua de saneamiento, en electrificación, en carreteras, ¿no? Hay el Plan Nacional de Infraestructura del 2050, ¿no? Donde se ha hecho un estudio, ya sabemos cuántos colegios se necesita, centros de salud, hospitales, todo, pero en deporte no. Es decir, ni siquiera había esa preocupación de decir, y era algo que yo siempre reclamaba al Ministerio de Educación. Todos los años se aplica el plan de infraestructura del Ministerio de Educación. Y es más, ni siquiera dice del Ministerio, dice del sector educación. Y yo siempre reclamaba porque decía al Minedu, oye, yo soy IPD, soy parte de tu sector, ¿no? Pero ¿por qué no aparece ni una obra, ¿no? en tu plan anual? Es decir, ¿por qué me niegas si yo soy hijo de este sector, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hasta ahora se da eso. Ahora, porque se puede sacar, ¿no? Está la infraestructura, número de personas, población por edades, y ahí puedes saber aprox cuántos campos deberíamos tener versus los que realmente tenemos, y así quieres entrar a detalle por condiciones. Un catastro deportivo a nivel nacional, ¿no? De infraestructura deportiva. Porque además, yo después, cuando salí del IPD, bueno, he trabajado en otros sectores, y a veces siempre luego quedé muy interesado y ligado al tema deportivo. Y, por ejemplo, cuando estaba en determinado ministerio me interesaba saber dentro de la infraestructura, qué tipo de infraestructura desarrollaban. Y me di con la sorpresa de que hay sectores, ministerios distintos a la educación que financian y ejecutan infraestructura deportiva. Y el IPN ni enterado, ¿no? Y muchas veces, muchos gobiernos locales al año se construyen, una vez hice una revisión, una pequeña investigación, y al año, más o menos en promedio, se construyen en el Perú 100 losas deportivas, ¿no? Más o menos en promedio. Unos años más, otros años un poquito menos, pero... ¿Estamos hablando de públicas? Sí, a nivel nacional, entre gobierno local, regional, ¿no? Y nacional. 100 losas deportivas. Sin ton ni son. Es decir, eso como un IAFIA, ¿no? Se siguen creando, se siguen inaugurando, construyendo 100 losas deportivas. Cuando lo que necesitamos, mejor dicho, cuando lo que no necesitamos es construir más losas deportivas, ¿no? Necesitamos construir más bien otro tipo de infraestructura deportiva. Espacios públicos, de multiuso, esparcimiento. Bueno. ¿Cuántos proyectos de inversión públicas hay que están diseñados, entre comillas, para promover deporte, pero no cumplen con las condiciones mínimas, ¿no? Para ello? Hoy día mismo, cuando la federación, en el fútbol, por ejemplo, que es el deporte más desarrollado que tenemos, la Federación Peruana de Fútbol, necesita un estadio, ¿no? Y viene una autoridad, gobernador regional, alcalde, que le dice a la federación, he construido un estadio para que acá jueguen, vengan por favor a jugar. Y tú vas y no cumple con las medidas mínimas necesarias para que se pueda desarrollar ni siquiera un juego ni siquiera profesional, sino de la Liga 2 o de otros campeonatos incluso que todavía no requieren, digamos, todavía de mayor exigencia. Es decir, ni siquiera cumple con eso, porque no cumple con los espacios que debe haber, por ejemplo, para el tema de donde están los suplentes, o si quieres transmitir el partido, la infraestructura también debe contar con una mínima, ¿no? Mira, ni siquiera que tengas el equipamiento, sino el espacio para agregar el equipamiento. Sí, sí. Está demasiado apretado, no lo hay. Y eso, y para hacerlo, ahora tienes que demoler una parte. O las dimensiones, si lo haces muy chiquito ya no puedes. Así es. Llenar a la... Quisiera, Saúl, que conversemos un poquito más sobre las academias, porque ese es un tema que me llama mucho la atención. Hubo un momento en que se planteó este modelo de apoyo desde el IPD en cuanto a esa visión
de rectoría, de vamos a referenciar a las academias. ¿En qué quedó? ¿Cómo fue el desarrollo de esas? Porque igual, ahora siguen habiendo academias municipales. Tengo la impresión de que es un poco se manejan independientemente. Tenemos municipalidades que lo hacen mucho mejor que otras Sí, más descuidadas. Ahí, pero digamos de manera desarticulada, ¿no? Cada uno exacto. se ha perdido un poco eso. Es que lo que pasa, para eso hay que compartir la visión, ¿no? Porque a veces cuando algunas personas asumen la responsabilidad en el IPD, en lo primero que piensan es voy a ir a hacer academias deportivas y voy a hacer en gran cantidad, pensando que ese es el rol que le corresponde al IPD, ¿no? Y dejan de lado el tema, ¿no?, de la rectoría. Entonces se concentran más en lo otro. Entonces, y eso ha provocado que, por ejemplo, yo hace 3 años, creo, atrás, pregunté, antes de la pandemia, pregunté o indagué más o menos cuánto de esas escuelas deportivas que se habían logrado inaugurar hasta diciembre de 2016 existían y ya quedaban menos de 500, ¿no? O sea, menos de la tercera parte. Y si en vez de incrementar, se han ido reduciendo, porque como también comenzaron a perder apoyo, ¿no? Por ejemplo, el IPD proveía a esas academias de materiales deportivos. A las academias deportivas municipales de boxeo le comprábamos A guantes, ¿no? pesar de que tienen presupuesto. Claro, como una ayuda para irlos Un incentivo, animando, un incentivo. así es, ¿no? Entonces dijimos, te vamos a apoyar, ya después tú lo vas comprando, pero por ahora, para que el alcalde además se enamore y las autoridades vean y la población comiencen a verlo y lo hagan suyo, porque si eso comienza a operar 3 años y luego le dice, bueno, ya no, hasta aquí nomás te puedo apoyar, después la propia La gente población, pregunta. así es, y el propio alcalde va a decir, oye, pero si esto sí tenía aceptación en la población, ¿para qué lo vas a caer, no? Entonces el tema de era darle El primer empujón, el sostenibilidad, primer ¿no? empujón. Así es. Y hacer un poco, seguir acompañando el proceso, ¿no? Y a la misma vez, yo lo que hago es, comienzo a destinar, ¿no?, mayores recursos para hacer este tipo de acciones. Pero lo que pasó, ¿no?, es que luego ya digamos, en los años siguientes el IPD lo que hizo es, prefiero más bien ser yo el que dicte las academias. Entonces ya, ¿por qué le voy a entregar los guantes a las municipalidades? Mejor las academias los hago yo y utilizo los guantes y los Y materiales, los hago creció yo. o sea, la oferta de la Academia IPD. Sí, sí, sí. Lo Ah, potenciaron, ¿no? Y más bien decían, hemos incrementado, y más bien lo mostraban como logro, ¿no? Si antes el IPD atendía a la tantos niños, famosa metafísica. así es. La... Entonces, nuevamente era un volver al pasado, ¿no? O volver a hacer las mismas cosas que se hacían antes, ¿no? Entonces, ahí sí había, digamos, desde ese punto de vista, ¿no?, cierto retroceso. Este, y sí se necesita un poco, creo yo, cambiar eso para que el sistema funcione y el sistema se mueva, ¿no? Y el sistema genere círculos virtuosos, ¿no? Y no estén compitiendo ni poniéndose zancadillas o trabas, ¿no? Entonces, es algo sobre lo cual todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Como ejemplo del IPD está, de las academias deportivas está el IPD, está el gobierno local, en este caso las municipalidades, y Ujú, creería yo que no se ha mencionado, pero estaría un actor que son las federaciones, ¿no? Por el deporte en particular. Entonces veo los ujú. tres actores, el IPD, yo veo el manual metodológico organizacional de cómo debería ser una academia, el gobierno local, la municipalidad, en la ejecución de la academia, en la contratación de los entrenadores, en la capacitación, etcétera, y la federación en el caso, como un rol ya de apoyo de la práctica de su deporte en particular, de capacitación en su deporte en particular, atento a que, oye, mira, te interesa, no sé si soy la federación de tiro, Ujú. te interesa tocarte la puerta, mira, acá está el manual, saquemos el, el- la academia de tiro. El tema es que se puede en el sentido, ese es el escenario, A- ese Ahora, sería el y- escenario ideal, pero en sí, la práctica, ahora, incluso esto de aquí tiene que obedecer, ¿no?, también a cierta planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que partir de algo y eso también hay que decirle a la población, ¿no?, en general. Existen más o menos en el mundo así práctica más o menos masiva, porque también existen deportes muy locales, sí, ¿no?, muy pero en el bien. mundo más o menos práctica masiva a nivel global, entre 50 y 60 deportes, ¿no?, que se practican en gran parte de los países del mundo, ¿no? Este, no, nosotros como país no podemos destacar en todo.
para poder estar. Y si mi interés es vincular el tema de la masificación de alguna manera con el tema de la alta competencia, entonces desde este primer estadio de trabajo ya comienzo a dar mayor impulso a aquellos deportes en los cuales yo considero que sí voy a poder destacar. Y las escuelas deportivas tienen que estar orientadas hacia esos deportes. Y eso es un poco, por ejemplo, lo que nosotros en aquella época impulsamos. Por eso no es que se va a impulsar cualquier tipo de deporte o los deportes que a mí se me ocurra. No. Para eso además, no en todas las regiones, de la misma forma, voy a desarrollar la misma, los mismos deportes, de una manera estándar. No, en tales regiones, tales deportes, en tales regiones, tales otros, más o menos voy orientando. Quizás en las zonas urbanas, ¿no? Los deportes también suelen ser distintos. ¿Para el micrófono o para qué? Ah, ya. Porque si no vamos cortando. Ya. Escucha, interesante. Pero ahí esa estrategia de desarrollo ya lo veo, o sea, es muy, entre comillas, estratégica en el sentido de estrategia del IPD, estrategia de la federación, porque es como que a mí como federación, ¿sabes qué? Atletismo, mira, no me lleves a la CEB, a tal lugar, vamos acá. El IPD sí tiene, eso está como lineamiento, no. Está Mira, como... nosotros identificamos en el año 2015, el IPD priorizó trabajar con 14 deportes. Dijimos, no es que no vamos a apoyar el deporte 15, 16, 17, no, vamos a apoyar, pero mi prioridad son estos deportes. Y aquí es donde voy a meter más balas, porque acá tenemos más condiciones de impulsar un desarrollo. Muestran poca predisposición para hacerlo, poco se podrá avanzar, ¿no? Sí, la ejecución, lo que mencionabas del problema de las entidades que ejecutan, en este caso las municipalidades y las federaciones. Sí, ese es un gran problema también que existe, que está latente en nuestro sistema deportivo, en el sentido de que no solamente se tiene que fortalecer el propio IPD, ¿no? Para impulsar su acción, sino también es necesario fortalecer a los otros actores dentro del sistema deportivo, que son organizaciones aún débiles, ¿no? Estamos hablando de las propias federaciones deportivas, estamos hablando de los propios gobiernos locales, donde muchas veces falta de voluntad, cierto desdén de querer hacer las cosas, y eso provoca, ¿no? Que también, por más que el IPD quiera hacer su tarea, si no encuentra, ¿no? Este respaldo, esta voluntad de los otros actores, el avance va a ser muy lento, ¿no? Por ejemplo, es importante fortalecer la parte de gestión de las federaciones. Importantísimo. Una federación tiene que tener una estructura mínima. Muy eficiente, ¿no? Porque... Así es. Y generar sus capacidades, generar sus propios ingresos, ¿no? Porque a veces mucho se habla que el Estado no me apoya, que necesitamos para hacer tal cosa y todo lo demás, pero se pone muy poco esfuerzo en generar sus propios recursos también. Entonces, ese es algo a lo cual hay que prestar mucha atención, porque los recursos del Estado son recursos públicos y como recursos públicos tienen que ser priorizados. Y cuando el Estado prioriza los recursos, lo prioriza primero entre sectores, ¿no? ¿A qué le voy a dedicar más? Por ejemplo, en los últimos quizás 10 años, en promedio del total presupuesto público para educación se destina el 10-12% del total del presupuesto público. Salud estuvo en 8%, ahora está en 10 o 12%, incluso creo que está un punto más que educación. Y para deporte hemos estado más o menos en 0.5%, ¿no? Siempre va a haber una priorización en los gastos y en las funciones sociales que tiene que atender el Estado. Y dentro de ese porcentaje que le corresponde al sector deporte, ¿no? De los recursos públicos, a su vez los decisores tienen que ver en dónde destinan más recursos, si es a la masificación o si es a la alta competencia. A veces la alta competencia tiene una presión más mediática, ¿no? Pero si tú no apoyas el tema de la masificación,
¿no? El futuro de alta competencia siempre va a ser un futuro incierto. Es cierto. ¿No? Bueno, como ahora, ¿no? Sí, es espontáneo. La generación de deportistas de alto rendimiento es espontánea, ¿no? Sí, y además también hay poca información, se conoce, a veces la información está, pero hay que buscarla, ¿no? Y hay que exponerla. Ahora recientemente el IPD ha creado Victoria, por ejemplo, que es un observatorio que me parece que va a dar mucho aporte. Justo en estos días, por ejemplo, estuve revisando las medallas de oro que hemos obtenido como país en todos los sudamericanos de atletismo. Desde el primero que se desarrolló, si mal no recuerdo, en 1916, hasta el último que fue en el 2019. Y en promedio, en la década de los 20, 30, 40, no, en la década de los 30, porque el primer sudamericano que participa Perú es en el sexto sudamericano de atletismo que se desarrolla en 1929. Es la primera vez que participamos. Luego, en la década de los 30, 40, 50, más o menos el promedio de medallas de oro que ganábamos en estos sudamericanos era de 8 o 10 medallas de oro. ¿No? En una década, donde se desarrollaban 5 sudamericanos, porque se desarrollan 2 cada año, perdón, 1 cada año. Pues en una década son 5 sudamericanos. Ganamos esa cantidad de medallas, 10, entre 8 a 10 medallas. A partir de los 80, más o menos, las medallas de oro que ganaba un sudamericano se reducen a 2, 3 por ahí, rara vez, o 2 en 10 años. ¿No? Imagínate esa proporción, Sí, es una cómo hemos caído. ¿No? Y además, si tú revisas todas las medallas de oro que hemos ganado en sudamericano, que no han sido muchas, por cierto, pero tú dirías pues que en la mayoría, por ejemplo, así a primera vista, ¿en qué disciplina crees que hemos ganado más medallas? Claro. A lo primero que se me viene a la mente es fondo. Dentro del atletismo. Fondo, ¿no? Y lo mismo pensé yo. No, pero solamente hemos tenido 2 medallas en fondismo, que es Inés Melchor. Básicamente, no, y hay una más, me parece que es Vilca. Pero tenemos más medallas en 100 metros que en fondismo. 100 metros. En 100 metros en toda la historia habremos ganado 5 o 6 medallas de oro. Fondismo habremos ganado 3 a lo sumo. En salto de altura hemos ganado 6 también, más o menos por ahí. Hemos ganado en lanzamiento de disco, ¿no? De jabalí. Disco hemos ganado casi igual que en fondismo. Imagínate, en la historia de los sudamericanos de atletismo. Y es un poco, debería generar reflexión, ¿no? Es decir, a veces nos creemos, ¿no? Historia, relatos, pero el tema es qué tan ciertos son esos relatos y qué tan sostenible lo podemos hacer en el tiempo. Y importante la información, ¿no? Bueno, es que ya estamos lejos de hacer estrategia del alto rendimiento, ¿no? En el sentido de primero la base, primero masificación, después hago estrategia en qué soy bueno, en qué voy a potenciar, y creo que ya es un pasito más adelante. Ahí yo hago una crítica y también me hago una autocrítica, porque creo que es algo que debía hacer cuando estuve en el IPD y creo que se debe corregir. He conversado con casi todos los presidentes del IPD que han pasado por la institución después que yo salí, comentándoles la experiencia y tratando un poco de compartirle, ¿no? Algo que creo que yo no hice, que debía hacerlo y que ellos deberían hacerlo, ¿no? Que es lo siguiente. Y es justamente lo que has mencionado, que son estrategias en alta competencia. El órgano encargado de ver el tema de alta competencia en el IPD es la famosa DINADAF, ¿no? La Dirección Nacional del Deporte Afiliado. Entonces, DINADAF debería, ¿no?, destinar el 90% de su tiempo, de sus recursos, ¿no?, a planificar estrategias de los distintos deportes, en los deportes acuáticos, en los deportes, ¿no?, en fondo, en velocidad, ¿no?, en lucha, ¿no?, y tener, digamos, un equipo de técnicos deportivos de primer nivel haciendo estrategias y planificando ese crecimiento en forma coordinada con las federaciones. Pero ¿qué tenemos? Que la INADAF se ha convertido en todo menos en ser un órgano especializado en la parte técnico-deportiva. ¿En qué se ha convertido DINADAF? Tesorería, creía, ¿no? DINADAF básicamente se ha convertido en una oficina que ve temas contables porque a verificar si gastaron mal o bien la federación de las subvenciones, cuando esa debe ser función de otro órgano, el IPD, no de INADAF, o se ha convertido en un tema legal, ¿no?, para ver si es que una federación deportiva, cómo se llevaron a cabo sus elecciones, si lo llevaron, ¿no?, conforme a lo que la ley manda. Es un órgano jurídico-contable, antes que técnico-deportivo. Y lo jurídico-contable le quita a DINADAF el 90% de su tiempo. Entonces,
confederaciones que no tienen en muchos casos, digamos, la posibilidad de contar con equipos técnicos deportivos de primer nivel, y el órgano del IPD dedicarnos a ver temas jurídico-contables antes que ver temas netamente técnicos deportivos, eso explica por qué no tenemos esa planificación, ¿no? De alta competencia a corto, mediano y largo plazo. Yo no conozco, de verdad, un plan técnico deportivo en ese sentido bien elaborado, con una mirada muy concreta hacia el futuro, a pesar de que los recursos públicos que el Estado ha inyectado a la alta competencia en los últimos 10 años ha sido un monto importante. Estamos hablando de un promedio de 50 millones de soles anuales. Eso en 10 años estás hablando de ¿cuánto? De 500 millones. No es poca plata. Entonces, pero no hay pues una orientación estratégica en la ejecución de esos recursos. Y esos recursos son del corto plazo, es competencia y entrenamiento, y a veces el entrenador son entrenadores que duran 1 año, 2 años, ¿no? Además. ¿No? Entonces, y a pesar, viéndolo desde el lado ya entrando a la DINADAFES, tienes, entre comillas, el poder en la mano porque tienes el principal recurso, que es el recurso económico, para orientar en cierta medida. Obviamente que el ejecutor es el que va a hacer el uso correcto, ¿no? Pero al menos tienes la sartén por el mango porque tengo los recursos económicos, ¿no? Sí. El ámbito público también te restringe, ¿no? En qué puedes maniobrar, ¿no? Pero en el sentido de que tú tienes al menos ahí un cierto poder de decisión. Sol, quisiera hacer un pequeño cambio de tema, porque, y esto también nos compete a nosotros en la universidad, y viendo toda la experiencia que tienes, el análisis que has hecho de cosas bien, cosas mal, oportunidades. La universidad en general, privada, porque la pública sí ha estado vinculada al deporte, hay universidades públicas que ofrecen las carreras de educación física, en gestión deportiva no ha habido porque es algo nuevo. Las universidades privadas han estado alejadas del deporte, ¿no? En el sentido de su oferta formativa, las privadas. ¿Cuáles crees o tú qué ideas tienes o qué piensas del rol de la universidad en general, público y privada, con respecto al sector deportivo y a la gestión deportiva? No solo en la oferta formativa, sino cómo podemos aportar al sector deportivo. Yo creo que las universidades también se han convertido y son un actor importante dentro del sistema deportivo nacional. Uno cuando revisa la historia, por ejemplo, yo leo discursos de estudiantes que se daban en la década de los 20, de los 30, vinculados al deporte, y unos discursos que tienen una vigencia y una actualidad bárbara. Los estudiantes se autoorganizaban para desarrollar eventos deportivos, ¿no? Se creó la Federación Universitaria Deportiva, ¿no? En la década de los 20, en 1928, si mal no recuerdo. Organizaron campeonatos, reclamaban al Estado, el Estado Mayor, inversión en tema de deporte. Pero luego eso se fue perdiendo y en este ámbito, en este sector, las universidades se vincularon más para el tema de la educación física, ¿no? Se creó la Escuela de Formación de Profesores de Educación Física, que luego fue absorbida por la San Marcos, ¿no? Y de ahí se crearon otras universidades en décadas posteriores. Pero incluso, cuando mencionabas las universidades públicas finalmente solamente se quedaron en eso, en el tema de las escuelas de educación física. Pero muy pocas se preocuparon en ir más allá de eso, ¿no? Y realmente promover la actividad deportiva entre sus estudiantes, ¿no? Esto alineado dentro de un sistema deportivo, además. En los últimos años, yo se he visto con mucho agrado, porque creo que la gran preocupación a nivel universitario ahora se está dando desde el lado de las universidades privadas, ¿no? Y y dentro de ese conjunto de universidades, justamente he visto que la Universidad Católica sí ha mostrado mucho interés y mucha voluntad en desarrollar, digamos, procesos, ¿no? Para tratar de impulsar la actividad deportiva, no solamente en la propia universidad, sino en el sistema en general, ¿no? Y ahí yo creo que las universidades tienen grandes retos, ¿no? Tienen el reto primero de ofrecer, como algunas ya lo vienen haciendo, una oferta formativa, ¿no? Vinculada a la gestión deportiva para el país, ¿no? Que le pueda proporcionar los recursos humanos necesarios a las distintas organizaciones deportivas. Yo recuerdo en el año 2011, 2012, que no se hace mucho, estamos hablando de apenas 10 años atrás,
buscaba profesionales en gestión deportiva en el Perú y no había. Es decir, parece mentira, pero no había. Y tenías a veces que convocar a profesionales que sabían de gestión pública o que sabían de algo, pero no sabían nada de deporte, o lo que también regularmente pasaba, ¿no? Gente vinculada al deporte que no sabía nada de gestión. Y muchas veces los llevaban a cometer muchos errores, ¿no? Eso por un lado, pero también en la parte técnico-deportiva, ¿no? Donde creo que todavía hay también un rubro, un ámbito por trabajar, ¿no? Por desarrollar. Y mm, creo que también se han dado algunas leyes en los últimos años vinculadas a universidad y deporte, ¿no? Como la ley de los PRODAT y otras cosas. Ley universitaria. En la ley universitaria, ¿no? Pero me parece que, y en su momento lo expresé, cuando se hicieron las propuestas legislativas, de que eran propuestas, me parecía, desde mi punto de vista, todavía propuestas muy débiles, ¿no? Que debían darse ahí un marco un poco más ambicioso, ¿no? Porque incluso con la nueva ley universitaria, que trajo muchas cosas novedosas y fortaleció el sistema universitario, pero creo que debilitó también algunos ámbitos, sobre todo referidos al ámbito deportivo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo ello, ¿no? Sí, en los hechos uno ve una voluntad de varias universidades privadas de querer impulsar formación adecuada, ¿no? Dentro de gestión deportiva, PUC, tenemos un eje de trabajo de investigación. Que desde la gestión, ¿no? Queremos investigar algunos temas y proponer, después de la investigación, un modelo para algún espacio en particular del sector deportivo. ¿Cuál crees que serían los temas, desde tu punto de vista, prioritarios, en los cuales te parecen interesante que indaguemos? Mira, te cuento una anécdota, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas y tenía la coordinación del programa de modernización municipal, para esto yo venía con una visión de la necesidad de impulsar en el país la creación de un modelo de gestión municipal. Es decir, había que generar, digamos, herramientas que le permitan a los gobiernos locales cómo hacer las cosas, ¿no? Pero la mirada que había en ese momento en el MEF era otra. Decía, no, hay que ponerle metas, ¿no? Más allá de cómo lo hagan, a mí lo que me interesa es que cumpla con la meta. La forma ya, ellos que vean cómo logran la meta. Por ejemplo, la meta es, tienes que reducir la desnutrición crónica infantil. Si está en 40, lo tienes que reducir a 20. Mira tú cómo lo haces, pero me lo reduces. Esa era la mirada que había. Mi mirada era otra, ¿no? Esto fue una de las razones también por la que finalmente decidí un poco ir al IPD en ese momento, en esa coyuntura, porque yo pensaba más bien en crear un modelo de gestión que oriente cómo hacer las cosas, ¿no? Y porque eso iba a beneficiar en general la gestión municipal. Cuando llegué al IPD, esa idea que tenía la quise trasladar en el tema deportivo. O sea, gestión municipal deportiva. Claro, crear un modelo de gestión deportiva municipal. Y además no era algo novedoso, porque eso ya tú lo veías en España, lo veías en Colombia, ¿no? Y acá se podía potenciar, digamos, una experiencia de ese tipo, ¿no? Y eso lo tratamos, lo amarramos con el programa presupuestal 101, porque decíamos, la meta que va a hacer es que la meta final sea que las municipalidades puedan aplicar un modelo de gestión municipal. Y nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el cumplimiento del modelo. Entonces, municipalidad que evalúa el modelo, entonces se puede construir. Pero una de las cosas también con las cuales chocábamos mucho era que no encontrábamos profesionales, ¿no? Con los perfiles y con los conocimientos y la capacidad necesaria para construir estas herramientas. También eran muy pocos en el Perú. Entonces tuvimos, y además había tantas cosas siempre, porque uno de los grandes temas, que yo creo que también eso hay en la gestión privada, ¿ya? Pero en la gestión pública, así como lidias con el día a día, tienes que lidiar con la construcción del futuro. Entonces, y a veces construir el futuro es muy complicado, ¿no? Cuando el día a día te carcome y está que te quita tiempo. Sí. Entonces, y a veces avanzas un poco lento, ¿no? Y sobre todo se dio un momento, puse unas circunstancias políticas para el país que todavía lo seguimos viviendo, pero que en ese momento fue muy intenso, ¿no? Recién asumía PPK, entonces el presidente,
se podía trabajar de una manera muy complicada. Yo trabajaba con el ministro Jaime Saavedra, entonces fue una coyuntura un poco difícil que no nos daba la tranquilidad muchas veces para impulsar estas cosas que queríamos hacer, ¿no? Bueno, y al final las cosas un poco como se quedó a medias, ¿no? Y no se pudo impulsar, pero por ejemplo, eh, yo sí creo que cosas de ese tipo son los que son necesarios desarrollar, ¿no? Y a veces la academia puede aportar con eso, ¿no? Como crear un modelo de gestión deportiva municipal y ponerlo a disposición de las municipalidades, ¿no? Porque a veces el IPD lamentablemente también luego ha tenido, y es algo que yo también siempre de una manera cuestiono, un sesgo hacia la alta competencia, ¿no? Y ha perdido, digamos, la visión global, ¿no? Y básicamente se está huyendo hacia la alta competencia. Incluso el programa presupuestal que se creó también ha perdido esa orientación, ¿no? Porque antes el problema principal que se buscaba atender con el programa presupuestal era la falta de actividad física y deportiva de la población peruana. Ese era el problema central. Ahora, el problema central, ¿no?, del programa presupuestal de deporte ya no es ese, sino es la falta de medallas, ¿no?, de alta competencia para el país. Pero ese es un problema central. Es decir, yo de ahí, por ejemplo, cuestiono ese sesgo, ¿no?, esa mirada, porque creo que no es cómo se debería abordar así la tarea desde el Estado, ¿no?, desde el Estado, en el ámbito deportivo. Entonces, ahí la academia, por ejemplo, también podría aportar, ¿no?, analizando en mayor detalle, ya generando evidencia a través de trabajos y todo lo demás, y cambiar por ejemplo, esa mirada, ¿no?, esa visión que se tiene, ¿no?, que todavía estamos arrastrando. Y en la operativa, por ejemplo, del estudio del modelo de gestión deportiva municipal, la academia puede preparar, puede realizar presentar este modelo de gestión. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo hacemos para que se ejecute realmente? Yo creo que debería haber un pequeño gancho, ¿no? Mira, que puede ser presupuestal, que puede ser... Sí, para eso hay que coordinar, ¿no?, siempre con el Estado, con el IPD, porque el IPD tampoco tendría que ser suyo. Yo he sido durante 10 años integrante del equipo de buenas prácticas y gestión pública de Ciudadanos al Día, ¿no? Y sí, en ese tiempo he podido percibir cómo el reconocimiento puede motivar a la gente y a las autoridades a querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que a veces siempre expresaba, ¿no? Cuando tú haces estos modelos de gestión, luego haces la evaluación del cumplimiento, ¿no? Que hay un puntaje, ¿no? Y definitivamente las municipalidades que tienen determinado puntaje, por ejemplo, tienen la medalla de oro, ¿no? Entonces, las que a tanto de metraje, la medalla de plata y la medalla de bronce, ¿no? A veces dar mayores recursos o darle ese reconocimiento a autoridad, parece mentira, funciona para motivar a que lo sigan aplicando en mayor medida, ¿no? Entonces, porque las personas también buscamos muchas veces, ¿no?, ese reconocimiento, la palmadita, que nos digan, estás haciendo bien las cosas. Y más aún en un ambiente político, ¿no? Así es, ¿no? Un alcalde, ¿no? En realidad se pueden hacer muchas cosas, pero finalmente todo parte de lo esencial, que es, a veces muchas veces terminamos en eso, de la voluntad política, ¿no? Porque claro, interesantísimo, sería un gran aporte el modelo de gestión, pero si al final termina en la gaveta, ¿no? Claro. O en victoria, pero la idea es que no termine ahí, que efectivamente haya ese plus coyuntural o presupuestal o de reputación que haga que se empiece a ejecutar. No va a ser, creo, masivo en un principio en este tipo de proyectos, pero al menos que comience con algunas municipalidades, que agarre un renombre. En el caso de la Universidad Católica podría dar definitivamente ese plus de renombre que podría ser atractivo o que haría atractivo a otros, a las mismas, en este caso municipalidades, tener este reconocimiento, sello, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una forma práctica y en lo que gestión justamente se busca, porque gestión tiene una parte académica, pero gestionar, administrar es práctico, ¿no? Es principalmente una ciencia más práctica, ¿no? Donde habría, creo, una influencia mucho mayor, ¿no? Claro, y además en estos modelos, como sabemos, tiene la dimensión de los recursos humanos, tiene la dimensión financiera, ¿no? La dimensión de los servicios. Entonces,
definitivamente ayudaría a darle, a tener algo más estructurado, ¿no? Y impulsándolo a que sea sostenible en el futuro, ¿no? Y esto no puede acabar solamente en un documento, que si un documento no sirve para nada, en realidad, si es que no finalmente se verifica, ¿no? En la realidad. Haciendo el símil también sería el caso del modelo de gestión de las federaciones, ¿no? Con Igualito, estas dimensiones, así porque es. ahorita el modelo no es un modelo, pero el presupuesto te obliga a tener un modelo, ¿no? Justamente de los presupuestos todo, Ujú. a un modelo, diría, 100% deportivo, ¿no? O sea, yo tengo que presentar mi expediente de competición, etcétera, pero no tengo que presentar mi planificación, no tengo que presentar mi plan de desarrollo de mi deporte, ni mi estructura organizacional, ni recursos humanos, ni financiero, ni etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo me acuerdo, me has hecho recordar cuando hablaba de estas cosas, reflexionaba hace 10 años atrás, tenía un amigo, Luis Tenorio, de la Sociedad Nacional de Industria, que es un abogado sanmarquino, ya debe tener Luis más de 80 años, pero abogado sanmarquino, pero que se especializó en gestión de la calidad en Japón. Y, y- Ya. y dictaba cursos de gestión por procesos. Un tipo muy lúcido, muy inteligente, preparado. Y él no le gustaba mucho. Y dice, Saúl, pero ¿por qué hace crear tantos modelos? ¿No? Aplica el Malcolm Baldrige y se acabó, ¿no? Entonces, pero yo creo que el Malcolm Baldrige ayuda sí, pero en el sector público, en el ámbito público, tienes que crear, adaptar, ¿no? Un modelo propio, ¿no? Y eso, a partir también de lo que he visto en otros países, ¿no? Yo creo que eso sí ayudaría. Ok, Saúl, te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Creo que este ha sido, como te comenté antes de la, de la entrevista, el tipo de conocimiento y información y contenido que hay que escarbar en el sector deportivo, ¿no? Que hay que buscar a los expertos, personas que tienen gran recorrido, experiencia y logros en el sector deportivo para poder compartirlos, ¿no? Ese es otro déficit, creo, del sector deportivo, que no hay tanta información, no es hay muchos aspectos que no son conocidos y que mira la utilidad que tenemos ahora después de entrevista para compartir con todos nuestra comunidad de gestión deportiva PUC, a la cual agradecemos que se hayan conectado. Te comento, la gestión deportiva, la comunidad de gestión deportiva es más o menos unas 10.000 personas que nos siguen en redes, que tenemos contacto por correo y les mantenemos informados de todo lo que hacemos y los contenidos, y que creo que ahora hay un acercamiento mayor a una visión macro del deporte y a una visión, vamos a llamar, hoy día hemos hablado bastante la visión o del ámbito público eh, en el deporte, que creo que es, a diferencia de otros sectores donde el sector público tiene una influencia bastante grande, ¿no? Al ser el deporte un beneficio social para toda la población, ¿no? No, sí, yo te agradezco, Jesús, y solamente para terminar hay algo que también quisiera, solamente para cerrar con esta idea, que es otro de los mitos que tenemos en el sector de deporte, ¿no? Y de que se ha creído, y a veces yo mismo, a veces muchas veces lo he afirmado y después he tenido que reconocer que me equivoqué, de que en el Perú la clase política nunca se interesó por el deporte, ¿no? Pero en realidad, ya cuando he estudiado y analizado, ¿no? Desde que se inicia la práctica deportiva en el país, que estamos hablando de 1800, de la década de 1850, ¿no? Donde se registran las primeras actividades deportivas en el país, este, en realidad la clase política, ¿no? Más o menos desde la década de 1890, después de la guerra con Chile, hasta 1990, 1970, la clase dirigente del país sí tenía una idea clara, ¿no? De la necesidad de promover la actividad física y deportiva en el país. Había una visión bastante clara. ¿Podías compartirlo o no? Es otra cosa. Pero tenía una visión bastante clara y se hicieron acciones, ¿no? Para ese fin. Pero esa pérdida de vinculación de la clase dirigente política con la promoción deportiva se pierde en la década de los 80. Parece mentira, pero el advenimiento de la democracia en el país en la década de los 80, luego de la década de los 70, militar, descarta el deporte como pilar para impulsar el desarrollo, el crecimiento de la sociedad peruana. Y lo padecemos de alguna manera hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, es un fenómeno de casi 40 años, con otra realidad donde durante casi 60 años había una clase dirigente que sí está involucrada en el deporte.
hay un discurso que puede resumir esta visión del ministro de Educación Pública del año 1939. ¿No? En ese discurso, Pedro de Oliveira, ministro de Educación, que también había sido ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, rector de San Marcos, donde él expresa con mucha claridad, por ejemplo, en ese discurso, con motivo de la organización de los segundos Juegos Bolivarianos que se desarrollaron en Lima, de por qué el Estado tenía que preocuparse en intervenir en la educación física y la promoción deportiva para toda la sociedad y para todas las clases sociales en el Perú. Es decir, tiene una claridad en ese discurso que tú ahorita no le escuchas en ningún representante de la clase política peruana. Entonces, tenemos que volver a recuperar, ¿no? O hacer que nuestra clase dirigente vuelva a tener esa visión que ya la tenía hasta que los 70 y que lamentablemente se perdió. Yo no recuerdo porque no había nacido, pero sé por historia que Velasco en esa época, los colegios públicos, el deporte público escolar era bastante fuerte, ¿no? Venía bastante organizado, ahí salían todos los deportistas de alto rendimiento. Pero incluso eso ya venía en declive ya, porque en la época de Odría, en la época de Prado, en la época de incluso de Sánchez Cerro, había una idea, Leguía sobre todo, ¿no? Acuérdate que Leguía es el que promueve la creación de las federaciones deportivas. Y Leguía es quien saca la norma para que el Estado se involucre con el deporte, porque hasta ese momento era básicamente un tema privado, ¿no? Entonces, y Leguía, antes de ser presidente en 1920, ya era ministro de Educación en 1908. Y ya desde ahí promovía fuertemente la educación física en los colegios, ¿no? Entonces, ha habido realmente una visión bastante clara que a veces cuando uno revisa todo eso dice, ¿cómo se perdió esto? ¿O en qué momento, a causa de qué lo perdimos? Porque ahora que reclamás lo de la importancia de la clase política o dirigencial del país, ¿no? Como priorizar el deporte, creo que sí hay una tendencia general en el mundo, ¿no? A una revalorización del deporte, pero sí no la veo en la clase política y tampoco en la empresarial grande, ¿no? Sí. Para cerrar te voy a hacer un pequeño ejemplo de un grupo económico que acaba de ingresar a educación, no acaba, ya hace unos años ha ingresado a educación, que es Innova School, ¿no? El Interban acaba de ingresar a Innova School con una propuesta atractiva, clase media, tecnología, deporte, cero. Deporte, no cero, pero mínimo, o sea, campos mínimos. Tengo amigos que son directores y profesores y el deporte sigue igual de relegado, a pesar de que es un proyecto que no es improvisado, hay un estudio de mercado y sabe hacia dónde está yendo la educación, que es la tecnología, ¿no? Mira, en la década de los 70 la visión era esta, ¿no? Educación intelectual, educación física y educación moral. La educación era concebida, digamos, bajo esta mirada, ¿no? En la década de los 80, la educación intelectual pasa acá, la educación física casi desaparece y la educación moral, ¿no? Pasa a la historia. Y a esto le llaman educación integral, pero donde ya la educación física era un tema hasta extraescolar, ¿no? Un suplementario. Ya no tenía, en cambio en la década de los 70, educación intelectual, educación física. Entonces, ahí se ha perdido realmente, lamentablemente, ¿y por qué algunos señalan que en la década de los 80, luego de la dictadura militar, sacan la educación física? ¿Por qué? Porque también es cierto que durante el gobierno militar, la educación física la vinculaban con la educación premilitar. Entonces, acá vinieron con la idea de que hay que desmilitarizar, ¿no? La educación. Entonces, pero en esa mirada, no solamente está con la educación premilitar, ¿no? Así es, sino también la educación física. Ya no hay que correr. Lo sacan, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la academia, en ese sentido, a través de investigaciones, reflexiones, de análisis, sería importante que estos temas los profundice, ¿no? Para que luego plantee alternativas, ¿no? Que salgan justamente desde el espacio académico. Este ejemplo de Innova School se me hace muy ¿no? referencial porque ellos a través de un estudio de mercado identifican lo que quiere la clase media, ¿no? Que es a donde ellos apuntan como mercado. Y lo que ellos me comentan y puedo evidenciar es que los padres le piden, ¿no? más horas de matemática, etcétera,
sin esta visión de una educación integral. Educación integral en todos los sentidos, que creo que sí se da, pero no en esta educación, sino en colegios alternativos, en colegios que otro tipo de visión. Pero hay un núcleo grande de clase media que la educación física todavía no la tienen muy interiorizada. ¿Sabes a qué me suena esa mirada? ¿No? A la siguiente. ¿Ya? Un tiempo yo trabajé en la beneficencia pública y nuestro público, uno de nuestros públicos, de nuestro grupo de clientes, eran los adultos mayores. ¿Ya? Y para eso, y que cada vez en el Perú está habiendo más adultos mayores. ¿No? Nuestra pirámide, ¿no? Ahora se ha invertido, ¿no? Entonces, pero tú buscas médicos, ¿no? Gerontólogos, médicos especializados en atender a geriatras, ¿no? Adultos mayores, no hay en el Perú. ¿Qué te digo? Si hay 200, ya estamos hablando, ¿no? Claro. Porque hay menos de 200 especialistas médicos en adultos mayores, menos de 200. Pero ¿en qué tenemos más especialistas médicos? Muchas veces su formación subvencionada por el Estado, ¿no? Que se dedican a la cirugía estética. Pues si yo me guío del discurso, ¿no? De la mirada o la estrategia Innove School que mencionabas, ya, no es que el mercado me demanda cirugías, ¿no? Sí, pero ¿qué necesita el país? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades del país? ¿Es tener más cirujanos estéticos o tener más geriatras que atiendan a ese público que el día de más tarde me está generando un problema de salud pública mayor? ¿No? No estamos generando en la oferta educativa, no formativa a nivel superior, los profesionales que el país está demandando, que nuestra realidad está demandando. Pero es una visión pública, ¿no? El otro es una visión privada de mercado. ¿Qué quieres? Yo te voy a dar lo que tú quieres. El Estado, una visión global, es lo que tú necesitas. Debería orientar, ¿no? Y ir de la mano con el privado, ¿no? Que si no sea solamente la lógica de que no, el privado me demanda esto, ya, pero esos padres, por ejemplo, ¿tienen claro lo que va a pasar con el país de acá a 50 años? No lo saben. Es como conversaba con un amigo la otra vez también, una oportunidad que una universidad privada que también vamos a abrir escuela de Derecho, ¿no? Porque demandan mucha carrera de Derecho. Oye, pero ¿son abogados lo que necesita el país? ¿No realmente más abogados necesita el país? Entonces, ahí hay algo que no está funcionando, ¿no? Bueno, Sol, ahora sí, le agradezco tu visita, el tiempo que nos has dado, y a nuestros amigos de Gestión Deportiva, atentos al contenido, que esto va a estar compartido en nuestros diferentes medios y se los haremos llegar. Así que un gusto con todos y nos vemos pronto. Gracias, Saúl.